Buenas tardes, son las 6:45 de la tarde del día de hoy, 30 de octubre de 2025, y vamos a dar inicio a nuestro encuentro síncrono, nuestro tercer encuentro síncrono del trimestre. En este momento no se encuentra nadie conectado, esperemos que durante el transcurso del encuentro pueda conectarse algún participante. Vamos a compartir la pantalla un momento. Bueno, no podemos comenzar con el ciclo de preguntas, pues no hay nadie conectado para poder aclarar dudas del material estudiado hasta este momento, pero entonces daremos inicio con el contenido de la unidad número 3 que corresponde a cinemática de los fluidos. ¿Ok? Vamos entonces a compartir algunos de los conceptos importantes relativos a la cinemática de los fluidos. Ok. ¿Qué es la cinemática de los fluidos? La palabra cinemática, todos sabemos que corresponde a movimiento. Entonces, la naturaleza del movimiento de un fluido real es muy compleja. Nosotros nos dedicaremos a estudiar de una manera sencilla las bases de la cinemática de los fluidos. Ya ustedes en el futuro, si necesitan realizar algún trabajo relativo a fluidos, pues ya tienen los conocimientos básicos y podrán pues profundizar en aquel tema en el cual necesiten ustedes trabajar. Bueno, entonces, cuando un fluido se mueve, a ese movimiento lo vamos a llamar flujo. ¿Ok? En un fluido, el movimiento es lo que llamamos flujo. ¿Ok? El flujo de un fluido se puede clasificar de diferentes maneras. ¿Ok? Podemos decir que es reversible o irreversible, permanente o no permanente, uniforme o no uniforme. También existe, por ejemplo, el flujo turbulento, que es el más frecuente en las aplicaciones prácticas de ingeniería, que es un flujo turbulento. Es aquel en que las partículas del fluido se mueven siguiendo trayectorias muy irregulares, originando un intercambio de cantidad de movimiento importante entre una porción del fluido a otra. Por ejemplo, un río tumultuoso es un flujo turbulento. ¿Ok? Entonces, después tenemos también, lo podemos clasificar en flujo laminar. Cuando hablamos de flujo laminar, estamos hablando de aquel fluido que se mueve de forma que las partículas del fluido se trasladan a través de trayectorias lisas en capas o láminas y se van deslizando una sobre la otra. Si las consideramos láminas, es como si una lámina del fluido se deslizara sobre la siguiente lámina del fluido. Luego tenemos lo que llamamos flujo ideal, que es aquel que carece de rozamiento y además es incompresible, pero nunca lo debemos confundir con un gas perfecto. Hay diferencia. Un fluido sin rozamiento es el que tiene o se supone que tiene viscosidad nula y sus procesos de flujo son reversibles. Realmente espero que se esté oyendo y viendo bien porque no tengo feedback de si existe algún inconveniente, pero continuaremos. Cuando trabajamos con un fluido, nosotros vamos a tener en cuenta que siempre tenemos que considerarlo sometido a los principios fundamentales, independientemente de la naturaleza del fluido. ¿Y cuáles son aquellos principios fundamentales? Pues los principios de Newton del movimiento, que ya sabemos que sí tienen que cumplir para toda partícula y en cualquier momento. La ecuación de continuidad, la ley de la conservación de la masa, el primero y segundo principio de la termodinámica y las condiciones del contorno. Si estamos hablando de un fluido real, decimos que tiene velocidad cero respecto a un contorno en ese contorno. Los fluidos ideales no pueden penetrar un contorno. Estos son conceptos que es importante que tengamos presentes. Luego, un fluido ideal es incompresible, no se puede comprimir. Eso significa, digamos, de una manera práctica, que su densidad no cambia, pues no puede cambiar y que no tiene fricción interna, es decir, no hay movimiento, entonces no se produce viscosidad. Los líquidos
podemos considerar lo que son aproximadamente incompresibles en casi todas las situaciones. Y también podemos tratar un gas como incompresible si las diferencias de presión entre una región y otra del mismo gas son muy grandes. La fricción interna dentro de un fluido causa esfuerzos de corte cuando dos capas adyacentes del fluido se mueven una en relación con la otra, como decíamos antes, como si son dos láminas, ¿no? Entonces, es decir, cuando un fluido fluye dentro de un tubo o alrededor de un obstáculo, ¿ok? A veces se pueden despreciar esas fuerzas de corte en comparación con las fuerzas debidas a la gravedad cuando hay diferentes presiones, o, perdón, grandes diferencias de presión. Vamos a ver entonces qué llamamos línea de flujo. La línea de flujo es el trayecto que realiza una partícula individual en un fluido que se está moviendo, ¿ok? Es decir, tomamos una partícula del fluido, una partícula cualquiera, suponemos que este tuvo un fluido, y ella se va a mover de una forma específica, ¿verdad? Este movimiento, si estamos en un movimiento turbulento, a lo mejor se mueve así como lo acabo de dibujar, pero si estamos en un flujo estable, se podría mover así, en una línea recta, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que llamamos el trayecto, la trayectoria que va a seguir cada una de las partículas o una de las partículas del fluido, un movimiento. Eh, Decimos que un flujo es estable, el flujo de un fluido es estable si el patrón global del flujo no cambia con el tiempo, es decir, empieza a pasar el tiempo y todas las partículas se siguen moviendo con la misma trayectoria. ¿Ok? Entonces, déjame ver. Si consideramos un flujo estable, en que las líneas de flujo y las corrientes son idénticas, se podría indicar de esta manera como lo estamos dibujando aquí. ¿Ok? Es decir, es estable, todas las partículas se van moviendo, cualquier partícula desde cualquier punto se va moviendo siempre detrás de esa línea de flujo. Ok. De los puntos o de los temas importantes dentro de esta unidad tenemos lo que es la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad nos dice que la masa de un fluido en movimiento, la masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Entonces, partiendo de que la masa no cambia al fluir, se mantiene estable, vamos a llegar a la ecuación de continuidad. ¿Cómo hacemos para llegar a ella? Vamos a considerar este tubo con dos secciones diferentes, la sección A1 en el punto 1 y la sección en el punto 2. Vamos a decir que las áreas en la sección 1 es A1 y las áreas en la sección 2 es A2. Aquí vamos a tener una velocidad 1 y una velocidad con la que va a ser la rapidez del fluido en cada una de las secciones. Cuando el fluido pasa por la sección 1, vamos a decir que tiene una rapidez de fluido v 1. Y cuando pasa por la sección 2, va a tener una velocidad o rapidez de fluido v 2. Entonces, si nosotros tomamos le tomamos el tiempo y entonces determinamos un periodo de tiempo diferencial de t, en la función de un periodo diferencial de t tiempo, en la sección A, el fluido se va a mover aquí una distancia diferencial de t, ¿ok? Que va a ser este ancho que tenemos acá. Durante el mismo tiempo, el fluido cuando pasa por aquí se va a volver ese diferencial de t, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a producir? Aquí nos va a producir un pequeño cilindro y que va a tener área a su 1 y el ancho va a ser b su 1 por diferencial de t. ¿Ok? Lo mismo va a pasar en la sección 2. En la sección 2 vamos a tener otro cilindro que va a tener el volumen, perdón, ya vamos a llegar al volumen, va a tener un área a sub 2, ¿verdad? Y el ancho va a ser diferencial de t por b sub 2. En el primer caso por b sub 1 y este b sub 2. Este sería el ancho que tenemos acá. El ancho que tenemos acá. Ok, entonces, ¿cuál sería el volumen? Estamos trabajando con diferenciales, estamos hablando de un diferencial de tiempo, entonces el volumen sería, en el uno sería el diferencial de volumen uno va a ser igual. El volumen, ¿cómo calculamos el volumen? Área por ancho, ¿no? Entonces sería A sub 1, que es el área de la sección uno por diferencial, por B sub 2, B sub 1 diferencial de T, perdón. Área uno por B sub 1 diferencial de T. Luego,
Si este es el volumen en uno, en la sección 2 pues será lo mismo. A sub 2, el diferencial de volumen en 2 será A sub 2 por B sub 2, diferencial de T2. Vamos a borrar esto, para que no se vea tan rayado a la lámina, pero me gusta indicarles y después lo borramos para que vaya quedando claro. Entonces ya tenemos que el diferencial de volumen en A sub 1 va a ser A sub 1 B sub 1 diferencial de T, y en la sección 2 el diferencial de volumen 2 va a ser A sub 2 por B sub 2 por diferencial de T. Entonces, nosotros podemos recordar, ¿verdad? Que la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual, despejamos masa y nos queda masa es igual a densidad por volumen. Ok. Dijimos que el fluido es incompresible, entonces va a tener la misma densidad en todos sus puntos. Entonces, el diferencial de masa, vamos a usar esta fórmula. El diferencial de masa que pasa por el tubo en la sección uno, en el tiempo diferencial de T, va a ser igual. Diferencial de masa va a ser igual a masa es densidad por volumen, ¿verdad? Entonces sería el diferencial de masa en la sección uno, diferencial de M1, va a ser igual a la densidad por A su 1 B su 1 diferencial de T, que era el volumen, ¿ok? Entonces, densidad por volumen. El volumen lo acabamos de hallar en la lámina anterior. Entonces, volumen era A sub 2 por B sub 2 por diferencial de T en la sección 2. Entonces, en la sección 1 es A sub 1 por B sub 1 por diferencial de T. Por lo tanto, el diferencial de masa va a ser la densidad por el volumen, que va a ser igual a densidad por A sub 1 por B sub 1 por diferencial de T en la sección 1, el diferencial de masa 1. Y entonces el diferencial de masa 2 lo obtenemos de la misma manera y nos va a quedar que el diferencial de masa 2 va a ser igual a, a la densidad por A sub 2 por B sub 2 por diferencial de P. Ok, entonces ya tenemos los dos diferenciales de masa en la sección uno y en la sección 2. Me disculpan que cuando escribo sea muy feo, pero es que con el ratón todavía no he aprendido a escribir muy bonito. Es un poco difícil. Perfecto, entonces, acabamos de decir nosotros en la lámina anterior, ¿verdad? Que la masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir, es decir, se mantiene la misma masa. Entonces, si yo tengo el diferencial de masa uno que lo obtuve y yo tengo el diferencial de masa 2 que también lo obtuve, yo puedo igualarlos porque se supone que la masa no cambia. Entonces, puedo decir que el diferencial de masa uno va a ser igual al diferencial de masa 2. De ahí yo puedo escribir mi ecuación como que ρ a su 1 de su 1 diferencial de t es igual a ρ a su 2 de su 2 diferencial de t. O densidad por área, por área uno por velocidad uno por el tiempo, es igual a la densidad por área 2 por de rapidez 2 por el tiempo. El tiempo es el mismo, porque estamos trabajando con el mismo y estábamos hablando de que tenemos un fluido incompresible que tiene densidad, la misma densidad en todos sus puntos. Entonces, si tiene la misma densidad en todos sus puntos, la densidad es igual, también la podemos simplificar de esta ecuación, ¿verdad? Si yo paso esto dividiendo para acá, se van a simplificar. ¿Qué me queda entonces? Que a sub 1 por B sub 1 va a ser igual a sub 2 por B sub 2. Es decir, el área en la sección uno multiplicada por la rapidez en la sección uno va a ser igual al área en la sección 2 multiplicada por la velocidad o la rapidez en la sección 2. Y eso es lo que llamamos ecuación de la continuidad para un fluido incompresible. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la ecuación de la continuidad para un fluido incompresible con densidad igual en todos sus puntos. Ahora, si queremos generalizar esa ecuación para un fluido no incompresible, bueno, si el fluido es no incompresible, va a tener densidades diferentes y entonces me va a quedar, no podemos eliminar la densidad, el diferencial de tiempo lo eliminamos, pero la densidad no. Entonces nos va a quedar la fórmula como eh, densidad en la sección uno por el área uno por la rapidez en uno va a ser igual a la densidad en la sección 2 o en el punto 2 por el área de esa sección por la rapidez en esa sección. Entonces ya tenemos planteadas las dos ecuaciones, ya entendemos de dónde sale y podemos
percibir que son unas ecuaciones relativamente sencillas. Lo que tenemos es que tener claro cuando vayamos a realizar un ejercicio, los datos que tenemos y cómo los vamos a utilizar. ¿Ok? En función de qué es lo que estemos tratando de obtener. Ok, continuamos. Vamos a ver ahora, vamos a hablar ahora sobre lo que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos habla del trabajo y nos dice que el trabajo neto realizado sobre un elemento de un fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio de la energía potencial gravitacional. Nosotros deberíamos recordar que la energía cinética era un medio de la densidad por la diferencia de los cuadrados de las velocidades, mientras que la energía potencial era densidad por gravedad por altura, si mal no recuerdo, si mal no recordamos todo. ¿Ok? Entonces vamos a partir de ahí, de recordar eso y entonces ver. Entonces, el diferencial de trabajo va a ser igual. Si vamos a suponer que tenemos aquí, tenemos S1, ¿verdad? Y tenemos P1. Vamos a llamar las presiones en las dos secciones. Vamos a llamar P1 la presión en la sección 1 y P2 a la presión en la sección 2. ¿Ok? Tenemos P2. Y como ya habíamos calculado antes, tenemos los volúmenes. El volumen en la sección 1 era a sub 1 por la sección 1 por de sub S1 y a sub 2 por de sub S2. ¿Ok? Entonces, la fuerza sobre la sección transversal en una sección va a ser entonces P sub 1 a sub 1 en la sección 1 y P sub 2 a sub 2 en la sección 2. Y la fórmula vamos a poner el signo negativo porque aquí en la sección 2, digamos que la fuerza se opone al desplazamiento del fluido. Ok, entonces el trabajo va a ser igual a la diferencia de P sub 1 por presión en la sección 1 por el área de la sección 1 por el diferencial del volumen menos presión en la sección 2 por a sub 2 de sub 2 que es el volumen, presión por volumen. Si sacamos factor volumen, factor del volumen sería P sub 1 menos P sub 2 por el diferencial de volumen. Ahora bien, si a esta fórmula le aplicamos la energía cinética y la energía potencial, entonces nos quedaría la fórmula P sub 1 menos P sub 2 va a ser un medio de la densidad de la velocidad o la rapidez en la sección 2 al cuadrado menos la rapidez en la sección 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en la sección 2. Aquí tenemos una altura y aquí tenemos otra altura. Entonces por la diferencia de altura, pues es sub 2, y es sub 2 menos y es sub 1. Y obtenemos así lo que llamamos la ecuación de Bernoulli, que nos dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de un fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el flujo. Entonces, aquí tenemos ya expresada lo que es la ecuación de Bernoulli que nos da el valor del trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de un fluido. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos entonces la ecuación que acabamos de obtener, P1 menos P2 es un medio de la densidad por de sub 2 al cuadrado menos de sub 1 al cuadrado más densidad por gravedad por la diferencia de alturas y sub 2 menos y sub. Que es, repetimos, que el trabajo efectuado sobre unidad de volumen de un fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el movimiento del fluido, durante el fluido. Ahora bien, nosotros podemos encontrar expresada la ecuación de Bernoulli de otra manera. Estas son, digamos, las formas más genéricas en que vamos a encontrar la ecuación de Bernoulli. ¿Qué diferencia hay con esta segunda que tengo yo aquí que con la primera que fue la que obtuvimos antes? Pues simplemente que hemos reagrupado términos manipulando la expresión de forma matemática, hemos reagrupado todos los términos correspondientes a la primera sección del primer lado de la ecuación y los correspondientes a la a la sección 2 del segundo lado de la ecuación. Entonces tenemos P sub 1 y densidad por gravedad por Y sub 1 queda negativo, lo pasamos para acá, nos queda acá. Un medio de la densidad por B sub 1 al cuadrado es negativo, lo pasamos para acá y nos queda de este lado. Y del otro lado, P sub 2 está negativo, pasa para acá positivo, y después un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado y densidad por gravedad por la altura 2.
¿Cuándo usamos cada una de estas expresiones? Pues nada, cuando según lo que estemos, eh, tenemos que ver diferencia de presiones. Pues nada, la diferencia entre las dos presiones, pues podemos usar esta directamente. Tenemos que hallar una de las presiones o algún otro de los términos que está acá, pues entonces utilizamos invariablemente cualquiera de las dos en función del trabajo que estemos realizando y lo que nos convenga. Pero son la misma forma, que representa la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver ahora un ejemplo. Este ejercicio lo tenemos en el aula. Vamos a revisarlo y repasarlo y resolver. Entonces, vamos a darle acá, importante, porque esto es, tengo que corregir eso y no he tenido la oportunidad, se me ha olvidado. Esto es metros, 0 metros y este es 12 metros. Ok, vamos a leer el ejercicio. En la figura que tenemos acá dibujada, el fluido dicen que es agua y descarga libremente a la atmósfera. Ok, recuerden, siempre que vamos a trabajar con fluidos, nosotros no tenemos que asumir, aunque nos estén hablando de una bomba o de lo que sea, que es agua, si no nos lo dicen. Si no nos lo dicen y no nos dan la densidad o alguno de los datos, tenemos que obtenerlo en función de los datos que nos estén dando el ejercicio. Pero no asumir que es agua simplemente porque estamos acostumbrados que el fluido más común es el agua, ¿no? Entonces, en la figura el fluido es agua. Aquí nos lo están diciendo claramente. Y descarga libremente a la atmósfera. Si aquí tenemos un tubo que sube a prácticamente 45 grados, después sale aquí, la entrada por acá del tubo es mayor, después la salida tiene un diámetro mucho menor y nos dice que descarga directamente a la atmósfera. Para un flujo másico de 15 kilos por segundo nos piden determinar la presión en el manómetro. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer siempre en todo este tipo de ejercicios y de materia científica? Pues buscar los datos, ¿ok? Especificar los datos. Sacamos los datos aparte. Flujo máximo 15 kilos por segundo. Diámetro en la sección uno. Aquí tenemos sección uno, sección 2. Diámetro en la sección uno, 8 centímetros. Diámetro en la sección 2, 5 centímetros. Perfecto. Altura, pues nada, suponemos que esta es cero, ¿verdad? Porque nos están dando la distancia de aquí a aquí. Entonces, esta es cero, la H1 es cero y H2 son 12 metros de altura. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la presión en el manómetro, que es lo que nos están preguntando. ¿Cuál determina la presión en el manómetro? Entonces, la presión en el manómetro es incógnita. Y después nos dicen que descarga libremente a la atmósfera. Entonces, la presión en la sección 2 es la presión atmosférica. Vamos a recordar que la presión atmosférica es 1,1 por 10 a la 5 pascales. Entonces, otra cosa que es importante recordar, recuerden que en física las unidades son todo. Sin unidades no existe una magnitud. Bueno, de repente hay magnitudes adimensionales, pero son muy poquitas, pero en general yo no puedo poner 15 si no estoy diciendo lo que es, porque no hago nada. Ok, entonces, recordemos que Pascal es Newton por metro cuadrado, pero también es kilo por metro por segundo, sobre metro por segundo cuadrado. ¿Cómo podemos demostrar esto para saber que eso es así? Pues bueno, un Pascal es Newton por metro cuadrado, ¿verdad? Y el Newton es kilo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, lo sustituimos, aplicamos la doble C, kilo por metro por uno, que tenemos acá abajo, y después segundo cuadrado por metro cuadrado en el denominador, simplificamos este metro con este metro y nos queda kilo en el numerador por un metro que nos quedó acá abajo por segundo cuadrado. Entonces nos queda que esta igualdad que tenemos es correcta y la podemos utilizar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué se los explico? Porque en la mayor parte de los ejercicios, cuando nosotros vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, nosotros tenemos, fíjense, densidad, gravedad, altura, densidad, rapidez al cuadrado y presión. Entonces, la única que nos pueden dar directamente en pascales como dato es la presión. Lo demás nos van a dar
la densidad en kilos por metro cúbico, la gravedad en metros por segundo cuadrado, la altura en metros. Entonces nosotros tenemos que llegar en cada uno de los términos a las mismas unidades para poderlos sumar, porque si no, no podemos sumar. Entonces tenemos que saber lo que estamos haciendo. Por eso trato de recordarles todo esto. ¿Ok? Vamos a continuar. Primero, ok, leo el problema otra vez. En la figura, el flujo es agua y descarga libremente a la atmósfera. Para un flujo másico de 15 kilogramos por segundo, determina la presión en el manto. ¿Qué es un flujo másico? El flujo másico o caudal máximo, también se le dice, es la cantidad de masa que pasa en una sección o punto en un periodo determinado de tiempo. Se escribe M con un puntico arriba y el flujo másico podemos decir que es densidad por rapidez por área, porque es masa. Pues. Acuérdense que en el anterior recordábamos que masa es densidad por volumen y cuando el volumen lo teníamos hablando del tubo, era área o sección por rapidez por tiempo. Entonces ese es el volumen, el tiempo cero. Entonces volvemos al ejercicio. Acá. Entonces tenemos densidad por rapidez por área del tubo, en este caso, pues el área del fluido que está pasando en este momento por un tubo, que es un área circular. Ok, entonces, de esta presión que tenemos aquí, nosotros podemos fácilmente despejar la velocidad, porque el flujo másico nos lo dieron como dato, son 15 kilos por segundo. La rapidez no las tenemos, pero tenemos el área porque nos están dando los diámetros de la tubería en las dos secciones. Entonces, con el diámetro de la tubería podemos obtener el área. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? Porque en la ecuación de Bernoulli necesitamos las velocidades y no las tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hallar en este punto? Con los datos que tenemos es la velocidad. Despejamos la rapidez y sería rapidez es flujo másico entre densidad por área. Entonces, en el punto 2, en la sección 2, el flujo másico es el mismo, 15 kilos sobre segundo. La densidad es agua, nos dijeron, entonces 1000 kilos por metro cúbico. Y el área, ¿cuál sería? Bueno, el área sabemos que pi por radio al cuadrado o pi por diámetro entre 2 al cuadrado, que es pi sobre 4. Entonces, como nos dieron fue como dato eh, la, eh, el diámetro, entonces nosotros vamos a usar la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado o 4. Entonces ponemos pi por el diámetro. El diámetro en la sección 2 es 5 centímetros. 5 centímetros, si lo dividimos, lo llevamos, lo tenemos que llevar a metros, lo dividimos entre 100, ¿verdad? Y nos queda 0,05 metros cuadrados, metros. Entonces, si lo ponemos en la fórmula, como es al cuadrado, nos queda 0,05 al cuadrado metros cuadrados sobre 4. ¿Qué pasa? Este 4 está en el denominador del denominador. Si aplicamos la doble C, pasa al numerador. Entonces, la fórmula nos queda, esto aquí, 15 kilos por segundo por 4 sobre 1000 kilos por metro cúbico por pi por 0,5 al cuadrado metros cuadrados. Resolvemos, multiplicamos, dividimos, nos queda 7,64. Resolvemos las unidades. ¿Cómo resolvemos las unidades? Pues mire, kilo del numerador con el kilo del numerador del denominador se pueden simplificar. Este metro cúbico está en el denominador del denominador y este en el acá. Se van dos con esto y nos queda uno aquí. Y ya tenemos que me quedó. Me queda este metro en el denominador del denominador que cuando aplique la doble C pasa al numerador y los segundos que están en el numerador y en el denominador nos quedan metros por segundo. Entonces, esa es la unidades de la velocidad, metros por segundo, en el sistema técnico que es el que estamos trabajando. Entonces, la velocidad en 2 ya la obtuvimos que es 7,64 metros por segundo. Hacemos lo mismo para la velocidad 1. La velocidad 1, ¿cuál es la diferencia? Que el diámetro es 8 centímetros. Lo dividimos entre 100, nos da 0,08 y aplicamos el mismo procedimiento y obtenemos la velocidad en 1. Ya tenemos las dos velocidades. Tenemos eh, las alturas y tenemos la densidad que es agua. Tenemos ya realmente todos los datos que podemos necesitar para aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a sustituir en la fórmula de Bernoulli. Necesitamos obtener, nos están preguntando la presión 1, entonces vamos a utilizar la segunda fórmula que
que les puse anteriormente. Entonces, P1 va a ser igual a P2 más un medio de la densidad por P2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado más densidad por gravedad por H2 menos H1. Y2 menos Y1, perdón. Entonces, empezamos a sustituir. P2 es la presión atmosférica que la teníamos de datos. Aquí tenemos los datos, ¿ok? La presión atmosférica, dividimos, la buscamos en una tabla y es 1 por 10 a la 5 pascales, 10 a la 5 pascales. Entonces lo colocamos acá, me queda 10 a la 5 pascales. Pero vamos, sabemos que son pascales, lo puse aquí así para recordarlo. Pero pascales dijimos que también es, pascal es newton por metro cuadrado, es decir, es kilo por metro sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Aplicamos la doble C, nos queda kilo por metro sobre metro cuadrado segundo cuadrado, simplificamos este metro cuadrado con 1 metro cuadrado aquí, se me movió la rayita, y nos queda al final kilos en el numerador y en el denominador metro por segundo cuadrado. Lo podemos dejar así, esto también es pascal, lo vimos hace un ratito. Después tenemos un medio de la densidad por la diferencia de las velocidades al cuadrado, es decir, 764 al cuadrado por metro por segundo, ¿verdad? Era la velocidad metro cuadrado sobre segundo cuadrado, menos 2,98 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Más densidad por gravedad, densidad es la misma densidad del agua por la gravedad, 9,8, 9,81 metros por segundo cuadrado, por la diferencia de altura. Entonces ya nosotros tenemos acá planteada en nuestra ocasión. Ahora, ¿qué es importante también? Trabajar bien con esos números. ¿Qué hicimos aquí? Ok, y las unidades. Aquí sigue manteniendo 1000 entre 2 es 500 kilos por metro cúbico. Aquí 764 al cuadrado son 58,67, 298,8. Restamos, nos quedan 49,44. Multiplicamos 49,44 por 500 y nos da 24.745. Y las unidades, cuando ya las tenemos aquí kilo por metro cuadrado sobre metro cúbico por segundo cuadrado, simplificamos y nos queda kilo sobre metro por segundo cuadrado. Vamos al tercer término. El tercer término es 1000 kilos por metro cúbico por 9,8 por 12 menos 0, que es 12. Hacemos el mismo procedimiento con las unidades, multiplicamos las cantidades, 1000 por 9,8 por 12, y nos quedan 117.600 kilos por metro. Este metro se va con un metro acá, y este metro se va con el otro, y nos queda kilo sobre metro por segundo cuadrado. Fíjense que tenemos que los tres términos tienen las mismas unidades, ¿ok? Y lo podemos sustituir después que lo llegamos a ir por pascal y explicar. Un pascal es igual a kilo por metro sobre segundo cuadrado, que es un newton por metro cuadrado. ¿Qué hacemos ahorita? Sumamos estas cantidades y nos quedan 242.345 kilos por metro sobre, que es pascal. 242.345 pascal. ¿Qué pasa? Como es una cantidad tan grande, yo la puedo llevar a kilopascal. Recordemos que entre metro y kilómetro, gramo y kilogramos, hay 1000, o sea, tenemos tres espacios, son 1000 que tenemos. Entonces dividimos por 1000 nuestra cantidad y nos va a quedar 242,35 kilopascal. Ok, continuamos. Ya lo obtuvimos. Ahora nos pidieron la presión manométrica. Nosotros estamos hallando la presión absoluta. Entonces, la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, nada, simplemente la presión atmosférica era 1 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Pero 1 por 10 a la 5 yo lo puedo dividir en 10 a la 2 por 10 a la 3, que copiamos la base, sumamos los exponentes, y 10 a la 2 es 100. Entonces, para llevarlo a kilopascal, porque yo divido entre 10 a la 3, entonces me van a quedar 100 kilopascales. Como lo habíamos llevado antes a kilopascales, pues esto también lo llevamos a kilopascales. Restamos 242 menos 100 y nos quedan 140,45 kilopascales. En este caso, porque nos pedían la presión en el manómetro, es que tenemos que hacer esta regla. Si nos están pidiendo la presión y no nos están diciendo que específicamente que aparece en el manómetro, pues podemos quedarnos con este valor. Ok. Bueno, en el libro, perdón, está aplicada la fórmula de esta manera. Se las puse aquí y se las aclaré para que ustedes después con calma, si quieren, puedan ver las diferencias entre cómo yo lo hice y cómo, porque da lo mismo con la expresión que no tiene unidades en el aula. Me imagino que por problemas de digitalización. Bueno, hasta aquí tenemos, déjenme ver si alguien se pudo conectar, nadie, parece que estaba tan concentrada que no revisa, pero bueno, no se ha conectado nadie. En este momento, pues sería el momento para plantear preguntas. En vista de que nadie se ha podido conectar, pues nada, eh, nos mantenemos en contacto
dejamos acá por hoy la reunión. Espero que quede claro todo lo que vamos a dejar de compartir, haya quedado claro todo el contenido que les acabo de expresar. Si tienen alguna duda, algún problema, pues nada, por el aula nos comunicamos con tranquilidad. Yo me conecto todos los días, trato de conectarme al aula y si un día no me conecto, al día siguiente ya, un día no me puedo conectar por algo, al día siguiente ya me conecto. Entonces, bueno, que tengan una buena noche y vamos a dar por finalizada ya el encuentro y hasta la próxima. Que descansen. Buenas noches.